he puesto mártires del 2025. Y bueno, no te asustes, ¿verdad? Nadie te va a matar por Cristo. Eso es un mártir, pero bueno, estamos en un país bendecido, ¿no? Por Dios. Miles de cristianos son asesinados alrededor de todo el mundo. Y es raro cómo en la actualidad todavía hay gente, hay persecución. En el sur de México pues ya se tranquilizó, pero había mucha persecución por causa de la fe de los cristianos. Y bueno, pues hoy tuvimos en esta semana pasada pues la muerte de uno de los cristianos que hablaban de principios bíblicos muy fuertes en el país, y aunque muchos lo consideraban que no estaba de acuerdo a su ideología, las ideologías son lo de menos, les voy a decir. ¿Por qué? Porque la única ideología que tiene que interesarte es la del Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio, lo que a nosotros nos somos llamados. Esa es la causa nuestra, ¿no? Para todos aquellos que se polarizan yéndose a los extremos en política, hay gente que discute por según ideologías que tiene, religión, razas y todo eso. De una vez les digo, esas discusiones fueron lo que causó precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de cada uno de sus apóstoles era mucho de política, mucho de poder, mucho de conveniencia. La muerte de muchos cristianos en la historia de la iglesia, quemados, desmembrados, expuestos a fieras o crucificados, y murieron de muchas formas que son terribles. Hombres, mujeres, niños, y no les importaba, eran el diablo mismo manifestado en hombres y mujeres que tenían sus ideologías y eran extremadamente radicales. Primero, los primeros años, pues fue por la persecución a los cristianos por parte de Roma. Después fue por parte de la religión. Y es raro, ¿verdad?, que un religioso que predica el amor, pues persiga y mate gente. Pero lo más raro también es que gente de cristiana se goce con la muerte de alguien más, porque alguien más puede ser mi hermano, y si no es mi hermano, tendríamos que estar orando por ellas, por esas personas, para que sean nuestros hermanos. Lo que pasa es que el poder del Evangelio, y por eso han muerto muchos, tiene algo que molesta al enemigo. Por eso, si tú no molestas al enemigo, si te llevas bien con todos, especialmente con los que necesitan acercarse a Cristo, tú estás haciendo algo mal. Necesitas caerle mal a la gente. A veces, en lugar de traer a alguien a Cristo por no molestarlo, lo hacemos sentir bien, vas bien, échale ganas. Y al final, cuando se vaya al infierno, tal vez te van a reclamar a ti. ¿Por qué no le hablaste de Cristo? Entonces, la reacción del Evangelio es adversa, es en contra del que lo está hablando muchas veces. Pero no tengas miedo, porque el Evangelio es poder de Dios. Ten miedo, avergonzarte de Cristo. Eso sí es peor de lo que puedas sufrir por hablar de Cristo. El avergonzarse de Cristo por quienes no están firmes entre su amor al mundo y su amor a Dios, verán esa consecuencia terrible cuando estén en la presencia de Dios. Romanos 1:16 tiene que ser recordado por nosotros, y no nada más recordado por nosotros, sino dicho por nosotros. Te invito a leerlo junto conmigo en voz alta, y después oramos para que el Señor nos guíe en esta plática. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? ¿Alcanzas a ver la pantalla? Y si no, pues casi ya se lo saben todos, ¿no? Decía Pablo, y queremos decirlo nosotros. Acompáñame y di: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sigue diciendo el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, háblanos a través de este mensaje, que esta reflexión pueda hacernos, Señor, no estar nunca callados cuando necesitamos hablar de ti. Que esta reflexión nos dé valentía para saber que hay un poder que nos acompaña cuando hablamos de ti y que tenemos nosotros la necesidad, el compromiso y el llamado de ti para estar siempre hablando de ti, no importa a quién le guste o a quién no le guste, pero agradarte siempre a ti, darte gusto a ti. Te lo pedimos, háblanos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. El punto número 1 es los mártires de Jesucristo. Siempre a través de la historia, desde que murió Jesucristo como el primer mártir por su causa misma, por el amor que Él nos tenía a nosotros, siempre ha habido mártires a través de todas las épocas, especialmente desde el principio. Parecía que ellos creían que matando a los cristianos por fin iban a acabar con ellos, pero metían 10 al circo romano y parece que todos entre los que estaban viendo aquella impresionante escena donde ellos con sus mujeres, con sus niños, morían porque no estaban dispuestos a negar al Señor Jesucristo y eran manipulados con sus hijos y luego con sus mujeres para poder lograr que nieguen a Cristo, pero ellos no lo hacían. Inmediatamente cuando uno de los mártires moría, en el cielo se oía su nombre. Dice la palabra de Dios que el Señor nos confiesa delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Delante de los ángeles está el trono de Dios. Muchos dicen los ángeles hacen fiesta cuando alguien se convierte. Pues es muy seguro que también se gozan. Pero delante de los ángeles hay fiesta. ¿Quién está haciendo fiesta? El Señor. Qué hermoso poder agradar a Dios. Y dice la Biblia que Esteban fue uno de los primeros mártires. Hay gente que muere por su causa, o porque se enganchan, se apasionan. Alguien dijo una vez que estaba viendo a los fanáticos de un partido de fútbol, cómo se peleaban y cómo defendían y cómo el equipo, a pesar de que jugaban puros maletas, parece que estaban jugando ahí, como quiera, estaban con la camiseta bien puesta, peleándose y discutiendo que no, si no es que ganaron, es que nosotros perdimos, jugamos mal y que quién sabe qué. Y alguien que los veía decía, si los matrimonios se amaran un poquito así como aman a sus partidos, tendríamos puros matrimonios especiales, excelentes. Pero bueno, hay gente que muere por muchas causas. Hay gente que se enreda en la política, el marxismo, el socialismo, son esencialmente doctrinas claras que van en contra muchas veces de la palabra de Dios y son esencialmente ateas, ¿verdad? El apóstol Víctor Manuel Toranzo, que era mi pastor hasta el 2006 que murió, él murió sirviendo a Cristo, pero él empezó como capellán en la sierra de Cuba, apoyando a Fidel Castro, apoyando esa causa, pero a tiempo se dio cuenta del engaño que había y se puso a servir a Cristo. Y esa es la bendición de mi vida, es como mi padre espiritual. Y ahora hay mártires en todos los pueblos oprimidos por causas personales, siguiendo dictadores, siguiendo partidos políticos, siguiendo presidentes. No digo que no tienes que orar por los... De hecho, tenemos que orar por el que esté de presidente, sea quien sea. Y a la hora de votar en este país democrático, pues tienes que orar para saber por quién votar, que Dios te guíe. No importa si es de derecha o de izquierda, pero te conviene saber y tener claro cuál es tu causa, cuál es por lo que tú mueres. Tú no mueres ni por ningún partido político, ni por ningún deporte, ni por nadie, sino por Cristo. Tú tienes que vivir para Cristo. Y decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque voy a estar con Cristo. Cristo viene pronto y te conviene tomar en serio esa causa, porque dice Apocalipsis 22:12 que Cristo viene con un premio para aquellos que realmente tomaron en serio este llamado, esta causa. Y dice
he aquí yo vengo pronto y mi galardón o mi premio conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hemos predicado que la salvación no tienes que hacer nada. Tiene que tener fe, pero Cristo ya hizo todo. Él la pagó por nosotros y no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero cuando eres salvo, tienes que hacer algo porque eres salvo. Y cuanto más cercanos estamos del final, más notaremos ese rechazo hacia lo que tenemos que hacer, hacia hablar de Cristo, hacia estar diciendo en medio de una sociedad violenta, en medio de una sociedad que no quiere a Dios, diciendo que amamos a Dios y que Dios también los ama a ellos. Como aquel primer mártir de Jesucristo que te comento, que está en Hechos capítulo 6, y en el versículo 8, según la NTV, dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Esteban fue un diácono que fue llamado a servir en la iglesia, a servir las mesas. Tú puedes decir, bueno, yo sirvo en la iglesia, yo a veces ahí hago el aseo y nadie me ve, pero yo sirvo a Dios, eso es correcto. Pero no importa quién eres. Esteban era un diácono que servía las mesas y fue llamado a eso. Pero como dice la palabra de Dios que cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone sobre más. Unos versículos después del llamado al diaconado de Esteban, él ya estaba predicando, él ya estaba como evangelista, él ya estaba enfrentando gente porque también él era Esteban. ¿Y qué tiene que ver que sea Esteban? Esteban es un nombre como los otros 6 diáconos. Los 7 diáconos tenían nombres griegos. Un judío jamás le pondría un nombre que no sea hebreo a sus hijos. De manera que sabemos que ellos eran griegos. De hecho, el problema se iba a arreglar por el cual fueron nombrados diáconos, más si ellos eran griegos, porque decían que los griegos desatendían a su gente. Y entonces estaban ellos atendiendo eso, pero no importa quién creas que seas, tú puedes decir, bueno, yo no soy el pastor, yo no soy ni líder de CFC, o yo no tengo mucho que ver. No importa, tienes a Cristo, habla de Cristo. Estás llamado a dar cuentas de tu vida, que tu vida sirva para los propósitos de Dios. Y el ser diligente de este diácono lo hizo llegar a ser un ministerio de los ministerios universales, de los 5 ministerios que habla Efesios 4:11, en el sentido de ser evangelista. Prácticamente este ministerio va acompañado de milagros, y dice la palabra de Dios que hacía milagros asombrosos y señales entre la gente. Dios acompaña al ministerio con lo que necesita el ministerio. Si Dios te llama para algo, Dios te va a equipar para lo que necesitas. Y entonces el evangelista estaba presentando el evangelio como un evangelista. Y el evangelio, ya leímos en 1:16 de Romanos, que es poder de Dios. Y así, con ese poder no había manera de refutar. Y encima, con la cultura helénica que era un hombre letrado, que era un hombre que estudiaba, que sabía, entonces no había manera de rebatirle. Cuando alguien tiene una ideología y viene alguien y lo hace entrar en razón, es muy molesto. Es tan molesto que lo quieren matar y los matan. Esos son los mártires, y eso pasó con Esteban. Dice el versículo 9 que cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, la Reina Valera dice de los libertos, se llamaban los esclavos liberados. Dice que comenzaron a debatir con Esteban, y ellos eran judíos, pero nacidos en Cirene, en Alejandría, en Cilicia. Cilicia es la región donde estaba la ciudad de Tarso. ¿Quién nació en Tarso? Pablo estaba con ellos. Pablo era de los radicales, de los que eran de extracción griega, o sea, helénicos, se les llaman así, pero que eran judíos radicales. Y de la provincia de Asia, todos ellos estaban ahí y estaban defendiendo, estaban debatiendo más bien con Esteban. Y Esteban defendía la causa del cristianismo contra los que opinaban contrario a ella. No querían a Cristo los judíos.
menos los helénicos. Eran judíos de Cirene, de estas partes, no eran judíos normales, eran judíos que eran más fanáticos que los mismos de Jerusalén. Súper fanáticos con ideologías que pertenecían a ciertos rasgos de ellos. Cuando alguien es religioso, se cierra muchas veces. ¿Sabes quién mató al Señor Jesús? Los religiosos. Los romanos estuvieron ahí también. Y todo eso, la política y la religión, no estoy hablando de la relación con Cristo, que es lo que debería tener todo el mundo que quiere y que ama al Señor, sino religiosos, son prácticamente dos polos opuestos que están lejos de Dios. Por eso es que se debe de tener la idea de cada quien y respetar las ideas de cada quien, pero yo tengo que tener claro cuál es mi ideología, qué es lo que yo creo. Ellos habían sido esclavos, se les habían puesto en libertad. Ahí estaba alguien de Tarso que se llamaba Saulo, estaba con ellos, tal vez discutió con Esteban. Cuando Dios tiene algo contigo, te manda o te manda hablar. Cuando Dios tiene algo con alguien, a ti te manda hablar con él. Y a lo mejor le vas a caer mal, pero tú sigue hablando de Cristo. Ponle sal a tu conversación, dice la palabra, que tus palabras, que tu plática sea sazonada con sal para que sea recibida por ellos. Por eso hablábamos de ser sal y de ser luz. Y cuando tú eres sal, das un buen sabor a ciertas personas que también aman al Señor, pero les pica mucho a los que están heridos por cosas diferentes y les caes mal. Échale sal a la herida, vas a caer mal, pero esa herida se va a sanar, se va a curar. Esteban era espiritual y eso cae mal a los religiosos, especialmente a los liberales. Era intelectual, sabía cosas, era de buen testimonio, dice que por eso fue diácono. Era capaz tal vez de entender y de dar un mensaje mucho más profesional que los apóstoles. Acuérdate que los apóstoles eran de la región de ahí, nunca habían salido de Galilea por ahí, eran pescadores, tal vez no tenían muchas letras, de hecho se asombraban cuando hablaban los apóstoles tomados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estos que sabían que lo que era ser esclavos y haber salido de ahí, que ahora estaban en su religiosidad, que se sabían víctimas, y eso es lo que te dice el diablo: tú eres víctima, eres un pelado bien flaco, por eso se burlan de ti. Y al otro le dice: tú eres muy gordo, por eso se burlan de ti. Y a uno le dicen: eres víctima porque eres negro. Y otro: eres víctima porque eres mujer. No eres víctima, tienes un poder de Dios en el Evangelio para salir adelante. No caigas en las ideologías del mundo. El diablo siempre victimiza a la gente para llevarla a atrofiarla, a engañarla y a empezar a hablar en contra del que lo hizo así. Mira yo qué bello soy. Yo sé que muchos no lo creen, pero mi autoestima me ayuda a servir a Dios, ¿no? El diablo te dice que no sirves para nada. Y negar sus verdades, las verdades de Dios, es algo que el diablo hace, pero de manera sutil. Ellos se molestaron tanto cuando cuando empezaron a oír el mensaje de Esteban, que se volvieron agresivos. Y entonces dice el versículo 11, que sobornaron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Y ellos declararon: nosotros lo hemos oído blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Esto provocó que la gente y los ancianos, a los maestros de la ley religiosa, que vinieran y así arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla en contra del santo templo. No, hombre, podías decirle cualquier cosa a los judíos, pero hablarle del templo es como cuando le hablas a alguien de su mamá y le hablas mal. Esa es la peor ofensa, ¿no? Y entonces ellos dijeron que hablaba en contra del templo y contra la ley de Moisés. Y dice el 14: los hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió.
Jesús lo que dijo es, puedes derribar este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Pero ciertamente el templo se destruyó en el año 70, faltaban todavía algunos 20 años más, pero todavía tenían su templo y lo trataban como si fuera un ídolo. Qué triste, ¿no? Pero Dios les manda mensajes. A veces a ti no te gusta mi mensaje. Bueno, quiere decir, no me mates a mí. No mates al mensajero, yo solo soy la sirvienta, como dijo Excelsa. Yo vengo a traer un mensaje de Dios y no te gusta, reclámale a Él. El respaldo de Dios se mostró a Esteban, no tanto para protección de Esteban, sino para condenación de los que después iban a matar a Esteban. Porque Esteban no se importaba a él. Esteban ya estaba en el punto de amar tanto a Dios que si tú quieres, Señor, yo doy la vida por ti. Ellos eran los mismos que habían rechazado a Jesús, muchos de ellos, hacía algunos meses que Jesús había muerto. Y ellos estaban ahí. El nombre de Esteban estaba por resonar fuertemente en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y sabes quién lo iba a decir? Jesús lo iba a decir. Llegará el momento, te pregunto, en que tu nombre sea dicho en el reino de los cielos. No tienes que ser mártir. Punto número 2. No tienes que ser mártir, pero sí debes predicar claro con tu vida. No sé cómo va a ser tu vida. Nuestra vida debe ser un testimonio de nuestra causa, de lo que yo he creído, de la ideología de mi Señor y Salvador. Por ella debemos vivir y estar dispuestos a ser valientes y arrebatar almas al enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando Juan presentó a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús dijo después, desde ese momento, cuando Él descubrió a públicamente, es lo que haces en el bautismo, cuando te bautizas en agua, tú dices, yo creo en Jesús a todos los que están viendo. Y ya no te importa quedar mal. Y dice Jesús, desde ese momento, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Sé valiente, arrebata el reino de Dios, que no te dé vergüenza predicar, arrebata almas al diablo de las garras del enemigo. Alguien tuvo una profecía y me dijo, pastor, yo vi esto que estaba pasando, pero ¿por qué tengo esta tristeza tan grande? Le digo, porque el Señor está poniendo lo que Él siente en tu corazón para que sepas y para que no hagas lo que hace todo el mundo, esa indiferencia que tienen. Cuando alguien viene con alguna necesidad y tú se la suples imprudentemente, tú te crees más bueno que Dios. Él estaba buscando a Dios y tú le diste el dinero, o le ayudaste, en lugar de decirle, aquí está la respuesta, ven a Cristo. Porque esa ayuda mañana le va a faltar, pero Cristo nunca le faltaría si tú se lo hubieras dado. Ten cuidado en creerte más bueno que Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio, pero también debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Y debe ser violenta, claro que sí, pero no con la gente. Acuérdate que no tenemos enemigos de carne y sangre. Muchos creen que tu jefe es el enemigo. Otros creen que la suegra. No, el enemigo no es de carne y hueso. El enemigo es Satanás. Ahí muestra la violencia. Y a la gente muestra el amor, pero el amor de Dios. No hay amor más grande que tú le puedas decir a la gente, ven a Cristo. Él es la respuesta. Él no te va a dar una vida que termine. La vida va a ser eterna, para siempre, pero necesitas ser espiritual. Y necesitas tener esa violencia en el ámbito espiritual, porque tienes que saber que tenemos guerra contra el enemigo. Y que no todo el que dice, amo a la gente, ama a la gente. Es lo que no quiere, amar a Dios. Pero llevar a alguien a Dios son las acciones justas de los santos, de las cuales habla el Señor, que nosotros haremos mayores que Él porque Él se iba. ¿Cómo vamos a hacer una obra mayor que la de Cristo si Él salvó a la humanidad? Pues haciendo lo mismo, salvando a la humanidad. Pero yo no la voy a salvar, la va a salvar Cristo. Entonces preséntales a Cristo. El Señor ya no tenía tiempo y se fue y nos dejó ese trabajo. Lucas 12:8
dice a todo aquel que lo haga, que haga lo que te estoy diciendo. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también yo, o sea, el Hijo del Hombre, así se autollamaba él, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué triste, ¿no? Que tú crees algo, de repente no quieras hablar de Jesús. ¿Y conoces a Jesús? No, no lo conozco. El que lo negó 3 veces fue Pedro. Así es de que no lo hagas. Pide perdón. Y cuando pidas perdón, no digas, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, así no se pide perdón. Es como cuando yo me robo $100, imagínate. Y luego con los $100 en la mano, ay, perdón, ya me di cuenta que está mal. Te perdono porque te robé estos $100. ¿Verdad? No, devuélvelos. Ladrón. ¿Cómo se regresa? ¿Cómo pido perdón por no haber hablado de Jesús? Amando a esa gente tanto que ahora sí voy a hablar de Jesús. ¿Te acuerdas cuando lo negó Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí. 3 veces, porque 3 veces lo negó. 3 veces le tuvo que decir que lo ama. Y en menos de 2 meses, Pedro estaba predicando y se convirtieron 3,000 gentes. Imagínate el día del amigo. No hallaban qué hacer. Al no tener cómo discutir con Esteban, con la sabiduría de Esteban, que era sabiduría de Dios, no nada más del estudio de Esteban, ellos no se convencían de lo que decía Esteban. Estaban cerrados, con el corazón endurecido, pero sí se confundían con todo lo que decía, tanto que lo odiaron y lo llevaron a juicio. Ellos ya lo habían juzgado desde antes y decían, vamos a levantar a todo el pueblo. Y ahí estaba el pueblo aborregado. Los borregos son los que van no saben ni qué están haciendo, pero me dijeron que viniera. Y ahí va toda la bola, porque si el Sanedrín, si los que van a juzgarlo no lo apedrean, pues tengo toda la multitud para decirles, está haciendo revuelta, así es de que va a morir porque va a morir. Ellos ya no lo querían oír. Estaban callando a Esteban, estaban callando al Espíritu Santo que les estaba hablando. Y Hechos 7 continúa la narración y dice que el sumo sacerdote le preguntaba a Esteban de las acusaciones. ¿Son ciertas todo lo que dice Esteban? Empezó a compartirle de Dios, escogió hablar de Abraham y luego habló de Moisés y luego llegaron a la esclavitud, cómo Dios lo libertó de Egipto por medio de Moisés y cómo Moisés también los hizo libres a través de prodigios y milagros, maravillas. Era como un evangelista Moisés. Con todo detalle les platicó del llamado de Dios porque Esteban estudiaba la palabra de Dios. ¿Tú la estudias? ¿O acabas de descubrir que Habacuc es un libro de la Biblia? No sabía que venía. Sí. Era un recién convertido que tenía 40 años yendo a la iglesia. Pero bueno, y dice Hechos 7:37 que le decía que Dios los liberó por medio de Moisés. Y dice, Moisés mismo le dijo al pueblo que levantaría un profeta que mataste hace unos meses, se llama Jesús. Dice, yo de entre mi propio pueblo, dice, voy a levantar un profeta. Y el 38 dice que Moisés estuvo con nuestros antepasados en la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que puedan guiarnos, a pesar de que los quería libertar. Como que estaba preparando para decirles, yo te estoy presentando a Cristo y tú quieres volver a la ley, a la esclavitud. Y dice que el pueblo les explica, Esteban, de manera que hicieron un ídolo, fíjate bien, por negar a Dios. Se embrutecieron en su misma, la religión judía no hacía eso.
Hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios, festejaron al objeto hecho. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando pasa eso? Pues simplemente los dejas. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo. Quieren servir a sus dioses. ¿Qué hacen? En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No llevabas a tus dioses paganos en el santuario de Moloc, a la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la triste historia del hombre. Y era lo que estaban haciendo, rechazando a Jesús, que les era presentado por Esteban. No va a ser fácil, pero tienes que hacerlo en esta sociedad donde vivimos. Es hermoso venir a la iglesia, y todavía en la iglesia a veces te peleas con los hermanos. Y una vez te digo, el que te diga, mira, yo tuve un problema con no te juntes con él. O es él o soy yo. Ya sabrás a quién dejar. Esa persona que está separando el cuerpo de Cristo. Si tú tienes un problema con aquel, es tu problema. Yo voy a amar a todos. Se hacen las divisiones. Parten como puñal al cuerpo de Cristo, como con un puñal. Punto número 3, el problema del hombre son sus ideologías sin Dios. Punto número 3, el problema del hombre ha sido y serán sus ideologías sin Dios. De eso te quieren convencer. Hay un sistema político, hay un sistema religioso, que no estoy hablando que es la doctrina de la Biblia. Hay sistemas en el mundo y dice la palabra de Dios que todo el mundo está bajo el maligno. Es imposible que se puedan poner de acuerdo para trabajar juntos para una agenda que se llama la Agenda 2030, donde todos van a ser felices sin Dios. ¿El objetivo cuál es? Sin Dios. Pero ese es un objetivo escondido dentro de otros 17 objetivos que son maravillosos. Que todos tengan alimentos, que todos tengan educación, que todos puedan hacer lo que le dé su gana, que el que quiera ser hombre sea hombre y el que quiera ser mujer sea mujer, no importa cómo nació, y que no haya un Dios que nos diga qué hacer. Esa es la agenda. Si ya te caí gordo, estoy haciendo bien mi trabajo. El problema del hombre son las ideologías sin Dios, donde el hombre gobierna y Dios no puede hacer nada, porque Dios nos dio libre albedrío y Él no va a hacer nada si tú no quieres. Y esa es la tristeza, que Dios no lo va a hacer a fuerza. Pero la consecuencia, esa todavía es más triste. Dios está lejos de esa terquedad, pero nosotros no estamos lejos de ellos, los tercos. Dios te mandó a ti y a mí para amarlos. Así es de que no importa cómo vengan, no importa qué crean, no importa qué costumbres tengan, tú tienes que amarlos y tienes que pedirle a Dios que puedas llegar a presentarles el Evangelio y a una decisión firme de ellos, no importa cuál sea. Que digan sí a Cristo, gloria a Dios, me va a dar mucho gusto verlo aquí, o que digan no a Cristo. Tienes que ser claro, tienes que definirte. Tienes que presentarles a llevarlos a decir sí o no. Eso es servir a Dios. Es que nadie se convierte, yo le hablo a todos y nadie se convierte, pues estás sirviendo a Dios. Y nadie se convierte porque seguramente crees que servir a Dios es que todo el mundo te aplaude y te acompaña a la iglesia, y eso no va a suceder porque sube tu ego y luego te pierde a ti. Tenemos que entender que Dios es el que hace las cosas, el que da el crecimiento. El problema del ego es el problema del hombre, que quiere seguir en su necedad y que no escucha a Dios y que llega a los extremos de matar a los que Dios les manda para traer el mensaje, juzgan, condenan al mensajero. Es que no me gustaba esto de Charlie Kirk. A mí no me importa lo que te importaba o no te importaba de Charlie Kirk. Él está en la presencia de Dios y hace una semana se nombró Charlie Kirk
en los cielos. Jesús lo dijo, y delante de los ángeles de Dios, y retumbó en todo el cielo. Estoy seguro de eso. Y si no está en el cielo, entonces le preguntas tú cuando te vayas al infierno. No, no te creas. Eso es para alguien que no quiere nada con Cristo, que me está viendo ahí. Conviértete para que no vayas al infierno. Pero bueno, no podemos cambiar a nadie. ¿Y a quién vas a convertir hoy? Pues ni que fuera el mago de Oz. No, yo no convierto a nadie. El Espíritu Santo lo hace. Pero el Espíritu Santo nos ha llamado a ser guiados por Él. Y si se convierten o no, no hay problema. Si te rechazan o no, no hay problema. Si te matan, no hay problema. Oye, la mejor manera de morir yo creo que es hablando de Cristo, ¿no? O bueno, también me gusta ahí acostado en la cama y que ya no despierto. Ahí a ver qué hacen conmigo, si no me entierran les apesto todo el cuarto. Pero bueno, ¿no? Que Dios nos conceda una muerte tranquila y que estemos en la presencia de Dios pronto, o que el Señor venga por todos y en un abrir y cerrar de ojos somos transformados. Y así no anda con que te vas a casar cuando me muera. Ay, qué vamos. Get over it. O sea, de veras. Vivamos o muramos, somos del Señor. Pero de esta gente que se muere hablando de Cristo, dice la palabra de Dios, que el mundo no era digno de ellos. Imagínate que pueda decir el Señor, el mundo no es digno de ti. Te voy a recoger. Ya fue suficiente. Después de que venga el arrebatamiento, seguirá habiendo mártires, ¿sabes? Y todo eso es como para dejar claro que el Señor los amaba y que si un día alguien va a juicio, es porque Él quiso. ¿Te acuerdas cuando te mandé a alguien y tú lo mataste? Qué triste, no podemos ser más buenos que Dios. Y dicho sea de paso, Dios no nada más es amor, Dios es justicia y Dios es ira. Dios es, hay una wrath, ¿se dice? ¿Sí? The wrath of God. Ok, la otra es la rata. Okay. Voy a hablar español. No dice que Dios no es ira, Dios dice que es lento para la ira. Y ahorita estamos en la misericordia de Dios. Así es de que, ¿quieres entender la sociedad? ¿Quieres entender por qué hay creyentes en argumentos que ellos justifican, pero en realidad están rechazando a Dios y no se dan cuenta? Dice la Biblia, y con esto termino en Romanos 1:21. Es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Eso es lo que hicieron antes de cuando Esteban les habló. Adoraban a su templo. Rindieron a culto de ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, ¿Dios qué hizo? Lo que hace Él cuando alguien es idólatra y cuando no lo quiere y lo rechaza. Entonces Dios los abandonó para que hicieran las cosas que desean. No importa que fueran tan vergonzosas en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse a sí mismo cosas viles y degradantes entre sí. Y cambiaron la verdad acerca de Dios por mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al que las creó. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Es Dios. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y aún las mujeres también se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en sus pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas
con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Es que yo pienso que así debe de ser y yo tengo la libertad y sabes que nadie te va a quitar de eso, ni te va a matar por eso. Haz lo que quieras. Es tu ideología, respétala. Ojalá pudieran respetar también la ideología cristiana. Si ellos tienen derecho a pensar como quieran porque Dios les dio libre albedrío y yo lo creo, yo también tengo derecho a pensar como yo quiero y quiero pensar como Dios. Como Dios piensa, no como yo, que sea Dios. Pero dice el 28 que por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos. Yo no digo, dice Dios. Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaño, conductas maliciosas, chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¿Sabes? Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Y no nada más eso. Algo que se anda usando, dice, incitan a otros a que también las hagan. Por eso son entregados por Dios, por eso son abandonados por Dios. O sea, no es que Dios los abandone porque quiere abandonarlos, sino que ellos quieren que Dios los abandone, que los dejen en paz. Pero mientras tú estés aquí, Dios no los ha abandonado. Dios no los ha dejado en paz. Tienes que no fijarte en todas esas cosas, sino tienes que amar a Dios tanto que puedas presentarles a Cristo con amor, que puedas comprenderlos, incluirlos y decirles, Jesucristo tiene salvación para todos, no importa quién seas, no importa lo que hagas. Nomás no te cases con mi hija. No, no te creas. Guárdate tu carne y dale gracias a Dios porque vas a estar bien. No tengas miedo. Prepárate, estudia la palabra de Dios, vívela. Hechos 7 dice que después que habló de todas estas cosas, ya en la conclusión Esteban les dice en el 51, Hechos 7, 51, pueblo terco, su mecha. Él ya estaba guiado por Dios. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Ellos eran judíos. Menciónenme un profeta de antepasados, de sus antepasados, que no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida de Cristo. Ustedes traicionaron y asesinaron, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. El pueblo escogido eran ustedes. Si eso le pasó al pueblo de Dios, ¿qué no le puede estar pasando a nuestra gente alrededor? Tenemos que tener claro eso y amarlos como Dios los ama. Los líderes judíos se enfurecieron tanto a causa de lo que decía Esteban, que con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y Dios le dio una visión como anestesia, yo creo. Todavía no lo tocaban. Y dice que miró al cielo y dice, veo la gloria de Dios y veo a Jesús de pie ante el lugar de honor a la derecha de Dios. Miren, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Se taparon los oídos y empezaron a gritar. Me imagino unos niños de 5 años o 7, no sé. Y se lanzaron sobre él, lo arrestaron, lo llevaron afuera, le quitaron las túnicas, se las dieron a Pablo. Ahí estaba Pablo. Después Pablo dijo, yo el más indigno de todos los apóstoles,
perseguía a la iglesia. Yo no sé cuántas veces le pidió perdón al Señor por eso. Pero seguramente se acordó de Esteban cuando el Señor Jesucristo en persona lo derribó a la tierra para tener misericordia de él. Porque a veces para que Dios tenga misericordia de nosotros tenemos que caer de nuestras creencias, tenemos que cambiar nuestro cassette, tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios y que nos vaya bien y que nunca nos pase nada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero si tú te quebrantas, te autoquebrantas, no digas al Señor: quebranta mi corazón. No, por favor, córtale ahí, cámbiale. Di: te entrego mi corazón. Inventa algo, no digas eso. Mejor tú quebranta tu corazón, humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Dice el 60, cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió apedreado. Vamos a ponernos de pie. Termino con una pregunta. Número 4. ¿Algún día confesará tu nombre el Señor? ¿Algún día dirá: este siervo no me negó delante de la gente? Se atrevió a hablar a otros de mí. Y yo por eso digo su nombre delante de todos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. No esperamos ser martirizados, pero sí esperamos ser valientes, Señor. Gracias por Estados Unidos. Gracias porque no hay una persecución legal y firme contra nosotros. Pero si hubiese esa persecución, tú nos darías, Señor, la fuerza y el entendimiento. Pero te pido que nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones, jamás te neguemos. Jamás lleguemos, Señor, a acobardarnos. Que podamos ser valientes, Señor. Que este mensaje sirva para que estemos firmes siempre en ti, entendiendo que hay peligros, pero que tú estás sobre todos ellos, Señor. Que aunque pueda venir alguien contra nosotros, estás con nosotros y eres más fuerte, Señor. Y que nos va a ir bien si confesamos delante de los hombres que tú eres nuestro Señor. Tú dijiste: el que lo haga, yo le confesaré delante de los ángeles. Señor, ayúdanos a ser usados en medio de esta generación. Hay mártires, Padre, en este año, en estos días, y habrá, Señor, hasta que vengas. Te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros, pero ayúdanos a ser gente que cree en lo que cree y vive lo que vive y lo dice con valentía, y no estamos dispuestos a negarte. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para que otros puedan entenderlo, Señor. Necesitamos tu ayuda, y aunque ellos no quieran ayuda tuya, Señor, también necesitamos ofrecerles tu ayuda, Señor, con amor. Señor, estamos delante de ti, Señor. Queremos ser valientes. Queremos, Señor, ser fieles. Queremos, Señor, que nuestro nombre sea pronunciado en los cielos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso.